Hoy el Señor nos ha introducido en su gracia. Todo lo hacemos por medio de Él, en Él y para Él, en su gracia. Y el Señor diseñó esto específicamente para que nosotros podamos servirles libre de toda condenación, de toda culpa, de toda carga. Hola nuevamente a todos los que están viéndonos por medio de YouTube o donde sea que los estés viendo. Nuevamente bienvenidos a estas lecciones acerca de Mateo capítulo 2, de los sabios del Oriente y básicamente el centro, el objetivo es la búsqueda del Señor y el servicio al Señor. Esta es la quinta y última lección, o bueno, es la cuarta lección, pero es la última que vamos a estar hablando porque la anterior fue acerca de la adoración y la alabanza y la compartimos en dos partes. Así que hoy vamos a llegar de lleno a ver la última parte y vamos a hablar acerca de gracia para cumplir el propósito de servir al Señor y buscarlo a Él. Y antes de comenzar, quiero nuevamente agradecer a todos los que han estado siguiendo estas lecciones, que lo han compartido, a quienes, le han dado like, han comentado. Muchas gracias por estar apoyándonos. Y la verdad que estamos haciendo esto no con un deseo de simplemente querer subir material o hacer más cosas, sino que también es una carga de parte de Dios de entender que lo que Dios nos habla o habla en mi vida puede bendecir a muchos otros, como también lo ha hecho en nuestra iglesia local. De hecho, estas lecciones, este mensaje, esta predicación, lo hemos compartido en nuestra iglesia local y ha sido de mucha edificación, ha sido buenísimo, ha dado avance, así que creo que esto también va a ser para ustedes y para sus iglesias. Así que eso, quiero leer la última parte de este pasaje en Mateo capítulo 2, que es la historia que habla acerca de los sabios del Oriente, pero el personaje principal siempre es el Señor Jesús. Así que vamos a leer Mateo 2, capítulo 2, versículo 13 al 18. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor, esto fue después de haber adorado al Señor, un ángel del Señor se apareció a José en sueños, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose José, tomó al niño de noche y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Vamos aquí a hacer una pausa y vamos a seguir leyendo un poco más adelante. Quiero poner como un subtítulo acá, un punto: un error y dos problemas. ¿Por qué? Hablamos en la primera lección, creo, que ir a Jerusalén fue un error que provocó dos problemas muy grandes en específico. Vamos a hablar acerca de cuando cometemos errores en el deseo de servir al Señor o cuando estamos conociendo al Señor y cometemos errores y cómo entender cómo opera la gracia por medio de esos errores. Así que dos errores que se provocaron, errores más o menos grandes, que se provocaron por ir a Jerusalén y no seguir a la estrella, porque recuerden que Jesús no nació en Jerusalén, Jesús nació en Belén. Y la estrella los estaba guiando a Belén, pero ellos creyeron que era bueno ir a Jerusalén porque era la capital y ahí supuestamente iban a ser el rey de los judíos, y no era así. El primer, lo primero que provocó, el primer problema o consecuencia que provocó el ir a Jerusalén fue el rechazo y la persecución a Jesús. El segundo problema fue el genocidio o la matanza de los niños. Vamos a seguir leyendo ahora el versículo 16 en adelante. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta. Y esta palabra es importante: cumplimiento. Esto tenemos que guardar. El profeta Jeremías dijo, versículo 18, se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Los sabios provocaron estos dos hechos en su búsqueda al Señor o en su búsqueda de Cristo. ¿Cuántos errores ustedes y yo hemos cometido? Errores involuntarios hemos cometido con el deseo de servir al Señor? La verdad, muchos. O sea, por buen corazón y porque estoy buscando servir al Señor, he cometido errores y errores
creo que varios van a entender lo que estoy hablando. Ahora, ¿estos errores los cometo por tener un corazón malo o torcido? No. Al contrario, yo estoy buscando más del Señor, buscando servirle, pero pasan cosas que no están en mi control. Yo solamente quería ayudar, quería servir, pero cometo errores. Vamos a hablar mucho acerca de la culpabilidad. Ahora, estos sabios no fueron condenados ni enjuiciados. La Biblia no los ataca, no los deja como mal. Y nadie, de hecho, ni siquiera Herodes, nadie los va a buscar. Se fueron y nadie los acusó de nada. Este error supuesto de ir a Jerusalén era necesario para el cumplimiento. Esta es la palabra clave, cumplimiento. Vamos a ver el segundo punto, redención y cumplimiento. El versículo 15 nuevamente del capítulo 2 dice, estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta. Luego, nuevamente en el versículo 17 dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta. El ministerio de Cristo en la tierra fue el de la redención y el cumplimiento. Todo hombre y mujer que fue llamado en el Antiguo Testamento no completó su llamado a la perfección, dejaron como una deuda. O sea, nadie, ni Moisés, ni Adán, ni Abraham, ni Jacob, ni José, ni los profetas, ni David, ni Salomón fueron completos o completaron y fueron absolutos o perfectos en el llamado que Dios les asignó o la función o lo que Dios les mandó a hacer. Nadie lo hizo con perfección. ¿Por qué? Porque eran hombres imperfectos como tú y yo. Solo Cristo es el cumplimiento de todas las cosas. Entonces había una deuda y Cristo vino a saldar esta deuda. Es importante entender el tema del cumplimiento para entender lo que vamos a hablar más adelante. Él cumplió todo por nosotros. Aún así nosotros cometamos errores, todo error Él lo utiliza para su propia gloria. Así que vamos a hablar redención. Redención es recuperar o pagar el precio por algo que se había perdido. También es pagar el precio por alguien más. Voy a pasar bien rápido estos puntos porque muchos de nosotros, y hay muchas enseñanzas acerca de la redención y el cumplimiento, pero es para poner un contexto al punto central al cual quiero llegar. Lo que no se cumplió en el antiguo pacto generó una deuda a Dios. Cristo saldó esta deuda completando lo que el hombre no pudo completar. Él vino a redimir todo lo que se había perdido y a completar todo lo que no se había completado. Ahora, cumplimiento es completar una misión o un proyecto, o sea, completar un deseo, una promesa, una ordenanza, completar los estudios, completar un trabajo, ya sabemos eso. Ahora leamos Juan 19, 28 y luego el 30. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, nos estamos saltando hasta allá, Cristo en la cruz. Sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Entonces Jesús, saltándonos ahora al versículo 30 de Juan 19, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Cristo completó y cumplió las profecías y la ley, toda la ley y todas las profecías, y no es por solamente lo que Él hizo, sino lo que es Él. Él es el cumplimiento de todas las cosas. Así que los dos problemas ocasionados por el error de los sabios de ir a Jerusalén, si no hubieran ido a Jerusalén, Herodes ni Israel nunca se hubieran enterado y quizás no hubiera habido una matanza, pero nuevamente veamos el cumplimiento. Todo error nuestro que nosotros consideramos error, Dios lo utiliza para cumplir algo. Entonces, este error de los sabios ya estaba designado por Dios para el ministerio de Jesús como el Redentor y la consumación de todo. Ahora, ejemplos. David y el adulterio con Betsabé. Un tremendo error. Pero este error primero, provocó el nacimiento de Salomón y provocó el cumplimiento de la profecía y la palabra. Moisés golpeó la roca. Un tremendo error, pero queda como enseñanza para nosotros. Tiene un propósito. Adán y Eva comiendo del árbol incorrecto. Otro error, otro pecado, podemos llamarle así también, pero queda registrado como parte del cumplimiento y parte también para enseñanza a nosotros. Así que era necesario que se cumpliera la huida a Egipto, era necesario que se cumpliera el genocidio y era necesario cometer un error. Interesante eso, pero
quiero que ahora mismo si estás pasando o has batallado mucho tiempo con, no sé, la condenación, la carga de por qué hice esto, lo hice mal, tanto en la búsqueda de servir al Señor o simplemente tuviste, no sé, un resbalón en medio de tu ministerio y algo pasó y cometiste un error, un pecado. Bueno, era necesario cometer un error. Vamos a ver, vamos a profundizar en esto ahora. Dios utiliza nuestros errores para que su propósito se cumpla, para que su propósito se cumpla en su gracia y no en nuestras fuerzas. Todo error, todo pecado que nosotros cometemos nos humilla. No es que vamos a seguir pecando, como dice Pablo, entonces pecaremos, seguiremos pecando para que la gracia de Dios siga creciendo. No, pero hay cosas que son involuntarias que nosotros no podemos controlar, ni el pastor más pastoral, ni el arcángel más arcángel, hombre más arcángel, querubín que parezca, ni el apóstol apostólico más apóstol que parezca en la vida. Todos somos seres humanos imperfectos que vamos a cometer un error y son los recordatorios para entender que no somos nosotros. Siempre es la vida de Cristo en nosotros. Es Él. Él se lleva toda la gloria, no nosotros. La única gloria que tenemos es ser frágiles vasijas de barro que contienen este tesoro. Vamos al siguiente punto. Todo es en la gracia. Así que vamos a leer Romanos 7, versículo 21 al 25. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Este pasaje, Romanos 7, creo que es lo que más nos identifica en el sentido de la batalla que nosotros tenemos interior. Versículo 24 dice así: miserable de mí, y eso, créanme, lo he editado varias veces y no hace tiempo, a veces me pasa que lo vuelvo a gritar de que miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Y Romanos 8.1. Con esto se engloba todo. Por tanto, ahora no hay condenación para todos los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántas cosas haríamos con libertad si no sintiéramos la carga de nuestros errores? Yo creo que serían muchas. Haríamos tantas cosas si no sintiéramos el peso, la responsabilidad de hice esto, dije mal esto, esta persona se fue de la iglesia porque no fui responsable, no sé, el domingo prediqué mal en la iglesia, este error cometí en la casa iglesia o en el discipulado, esto dije mal en la iglesia, hablé mal con el pastor, le falté el respeto, errores que nos generan cargas y cargas y nos van deteniendo, pero Dios tiene otra matemática en su gracia. Los errores son para morir a nuestro yo, a nuestro orgullo, pero también crecer y entender que es todo por su gracia. Ahora, vamos a ver aquí algunas figuras, ¿les parece? Leamos Mateo 2:16, dice así: Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó a matar a los niños que había en Belén y en todos los alrededores y en la región. Muy bien. Herodes, número 1, representa la persecución del mundo. Herodes no inició una persecución contra los sabios a pesar de ser burlado por ellos. Imagínate, el odio y la persecución fue a Cristo. Mateo 10:22 dice así: y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Eso dice el Señor Jesús, serán odiados por todos por causa de mi nombre. Herodes no fue contra los sabios, se enfureció cuando fue burlado por ellos, pero no fue contra ellos. Herodes representa al mundo. O sea, ¿qué significa eso? Que la persecución del mundo, nosotros a veces sentimos que estamos en el trabajo o en todo ambiente en el que nosotros nos desarrollemos naturalmente, sentimos que el mundo nos persigue, que es todo a nuestra contra, pero recuerda que tienes una vida, una nueva vida, que es la vida de Cristo en ti. Entonces, esa persecución, como dice el Señor aquí, no es a ti. Esa condena, ese ataque no es a ti, sino que es a lo que tú portas. El Señor nos saca del plano, no tiene que ver con ustedes. Así como los sabios cometieron un error y fueron sacados, imagínate cometer un error y te están atacando, te están atacando, te están atacando. Aquí es un recordatorio para decir: Señor, tú ya me perdonaste. Yo no le debo nada a nadie, ni nadie me debe nada a mí. Tú me perdonaste, y si tú me perdonaste, estoy libre para servirte. Estoy libre para seguir adelante sin ninguna carga, ninguna condenación. Si tú has estado
pesado en tu corazón, en tu mente, porque hay cosas que te atacan y sientes que le debes a todo el mundo algo y quita eso ahora de tu corazón y recuerda que la gracia nos ha perdonado. El que podría habernos condenado no lo hizo, sino que nos salvó, nos amó y nos perdonó. Así que la libertad con que los sabios se fueron después de adorar al Señor representa cómo debería ser nuestro actuar al servir al Señor. Libres. Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán o tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Tengo una presión en el mundo natural, trabajo, colegio, lo que sea. Él ya venció al mundo. Puedo caminar confiado. Es un proceso aprender a moverse de esta manera. Pero para servir al Señor, para servir en el reino, para conocerlo mucho más, es importante quitarnos todas las mochilas que Él no nos pide que llevemos. El mundo siempre nos va a pedir que llevemos algo extra. El Señor no. Así que seremos perseguidos por ser hijos de Dios, pero somos protegidos por Él. Pablo fue librado de muchas veces de peligro. Pedro y Juan fueron librados de la cárcel. Y Jesús no pudo ser atrapado antes de su persecución. Hubo un momento donde Jesús lo tenían encerrado, dice que casi como que se escabulló. Nadie supo de todo y desapareció. Porque no era su tiempo de ser llevado a la cruz. Asimismo, muchas veces sentimos que nos están persiguiendo, que hay un peligro. El Señor nos cuida, nos libra de todo. Quita toda carga de condenación, de persecución, carga de que algo me va a pasar porque hice algo malo. Así no es la gracia nos ha perdonado y es un perdón constante que opera todos los días, estemos atentos o no. Muy bien, ahora vamos al punto número 2. Quiero decir solamente esto último. El entendimiento del propósito nos libra de todo peligro, persecución y muerte. Mientras entiendas que estás cumpliendo el propósito eterno de Dios, que estás buscando conocerlo más, servirlo, y estás haciendo todo para entregar tu vida completa al Señor, es con que tengas ese entendimiento de que tienes un propósito, el Señor va a estar constantemente librándote de toda persecución. Muy bien, hablamos acerca de Herodes. Ahora, ¿qué representan los sacerdotes y los escribas? Estos dos personajes, estos dos tipos de personajes en esta parte de la historia. Ellos representan la persecución de la religión. La religión no fue tras el Señor ni los sabios, ya que no lo consideraban relevante, porque estaban encerrados en su propio orgullo. La persecución comenzó cuando el Hijo fue manifestado como aprobado por el Padre. Cristo expuso la verdad y la vida y ellos no lo soportaron. Aquí es la otra persecución. Siempre van a haber dos cosas persiguiéndonos, la religión y el mundo. Muchas veces vamos a estar en la iglesia, pero va a haber un mensaje de condenación en redes sociales. Veamos en redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube. Todos los que condenan le están condenando y condenando cosas y esto no debe ser, no debe ser, no debe ser, no debe ser. Esa es la persecución de la religión. Las mujeres no deben hacer esto. Los hombres deben vestirse así. Tú no deberías hablar así. O sea, yo veo en redes sociales, digamos que ayer estaba Álvaro que atrás, mi amigo con el que trabajamos en todo este tema de la producción. Estábamos conversando y me mandó el video de alguien que estaba definiendo bien por qué escribió una canción de alabanza y adoración. Y sí, por ahí puede que se haya ido mucho en otra onda. Entre paréntesis, está pasando mucho eso hoy en la alabanza y la adoración cristiana. Pero ver los comentarios también me daba a entender mucho primero, gente que tiene mucho tiempo que perder para comentar cosas y segundo, en vez de decir, si yo quiero aportar, sé que mi comentario no va a sumar a aportar tanto. Si quiero comentar algo, si lo considero tan importante que mi opinión va a salvar tanto este barco, es de otra manera. Pero actuar de una manera de persecución y cargar a los demás y apuntar con el dedo no es la manera que el Señor nos designó. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, deja de pelear, no pelees con nadie. En cambio, ora por ellos. Muy bien. La persecución comenzó cuando el Hijo de Dios fue aprobado. Juan 11:48 dice, si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Imagínate, ¿qué pensamiento? La religión piensa así, en posiciones, piensa en beneficios propios, pero no piensa en el beneficio del reino. Seremos perseguidos por causa de Cristo, pero de todo esto seremos librados. Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Cómo es el servicio a Dios en la gracia?
es así, en libertad. Nos van a perseguir los religiosos, nos van a decir que esto sí, que esto no. Hay cosas que no deben, que no van, hay cosas que debemos cambiar, hay pecado, hay cosas que deben morir en nosotros. Hay formas correctas de predicar, sí, pero también hay formas correctas de cómo corregir, exhortar en amor a los demás. La religión no nos hace ningún favor, la religión solamente condena y no nos deja dormir. Pero cuando alguien toca este tema así, te quiere corregir y lo hace en amor y en gracia por medio de la nueva vida, en la noche te vas a dormir con la convicción de lo que tiene que morir o cambiar en ti, pero te vas a dormir en paz, tranquilo, sabiendo que nadie te está condenando. Ahora, como dije hace un rato, ¿cómo es el servicio al Señor en la gracia? Quiero hablar acerca, y mira, esto es bastante medio largo, pero quiero resumirlo bien. Es un punto muy importante. Y lo vamos a ver por medio del tabernáculo como ejemplo de servir al Señor en la gracia. En el Antiguo Testamento, en el desierto, en el tiempo de Moisés, la única forma de servir al Señor, el único lugar para servir al Señor, era en el tabernáculo. ¿Ok? Ahora, esto lo vemos en Éxodo 25, del 8 al 9, conforme a lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y el diseño de todo su mobiliario, vamos a hablar del diseño del tabernáculo. Así ustedes lo harán, que me hagan un santuario para que yo habite. Entonces, en el santuario se servía al Señor, es una representación de nuestro servicio hoy en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. No voy a leer todo el pasaje, pero todo esto está en Éxodo 27, del 9 al 13, lo que voy a mencionar a continuación. Las medidas del tabernáculo todas son múltiplos de 5. Y en la lección, la segunda lección, no, la tercera, la primera parte de la tercera lección acerca de la adoración, hablé acerca de que el número 5 es el número de la gracia. Entonces, el tabernáculo donde se servía al Señor, todas las medidas perimetrales externas eran múltiplos de 5. Entonces eran 100 codos, eran 20 columnas, eran otros 100 codos, otras 20 columnas, 50 codos, sus 10 columnas, sus 10 basas, 50 codos. Eso está en Éxodo 27, 9 al 13. Y todos estos números, todos estos son múltiplos de 5. ¿Qué quiere decir eso? Que el servicio al Señor dentro del tabernáculo era dentro de la gracia. Solamente era una representación en ese tiempo de servir al Señor en el contexto de la gracia. ¿Qué quiere decir para nosotros? La única forma en que nosotros podemos servir al Señor es por medio de la gracia. Todo lo que nosotros hagamos para servirlo a Él, no sé, hablo de servicio ahora en el tema de la acción. Hablamos de la lección pasada de la adoración. Ahora en el hacer. Predicar, atender o células o casas iglesias o grupos pequeños, como le llames, estudiar la palabra, predicarle a los nuevos, hacer cosas en el tema de, no sé, de la diaconía, como mover sillas, limpiar, en la iglesia siempre se mueven parlantes, se arman equipos, cosas, todo eso, digamos, todo lo que nosotros consideremos ya a servir al Señor. Todo eso es dentro de la gracia. La única forma de servir al Señor en el tiempo de Moisés era dentro del tabernáculo, dentro de la gracia, de las medidas perimetrales de la gracia. Hoy el Señor nos ha introducido en su gracia. Todo lo hacemos por medio de Él, en Él y para Él, en su gracia. Y el Señor diseñó esto específicamente para que nosotros podamos servirles libre de toda condenación, de toda culpa, de toda carga. Vamos a cometer errores, como los sabios, imagínate. A veces quizás algunos de ustedes han cometido algún error que sienten de que de esta nadie se va a olvidar. No sé. Lo único que te puedo decir, ¿dónde están los que te condenan? Como le dijo el Señor a esta mujer, a la mujer sorprendida en adulterio. Señor, ninguno hay. Bueno, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ese debe ser nuestro corazón para enseñarles a otros cómo servir al Señor, y así nosotros debemos sentirnos al servirlo a Él, libres. O sea, de que, ok, la embarré y listo, pero el Señor no me condena. Y para los que estamos a cargo de gente o en la iglesia, no le haga sentir a una persona una carga más pesada que la que el Señor no le está dando. El Señor ya lo perdonó. No carguemos a la gente, enseñemos, corrijamos, pero en amor, oremos por la persona. Dios no nos ha mandado a poner más peso en la vida de la gente. Dios nos ha mandado a libertar a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor, a compartir el ministerio de la reconciliación. Así que
Los sabios no fueron condenados por su error, no fueron perseguidos por la religión o el judaísmo y no fueron atacados por el mundo representados por Herodes. Asimismo, nosotros somos libres del mundo, la religión y el pecado para buscar y servir al Señor. Y conclusión de todo el último punto, en la conclusión de estas 5 enseñanzas, estos 5 videos que he querido compartir con ustedes. Libres de toda presión. Juan 8, 10 y 11 dice: enderezándose Jesús le dijo lo que hablamos recién: mujer, ¿dónde están ellos, los que te condenan? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Los sabios jamás sintieron la carga de Herodes, de los judíos, ni de su propio pueblo. Ellos tenían una misión y la cumplieron libres de todo. El mundo, las personas, todo el mundo te va a hacer sentir culpable, siempre te va a querer poner una carga, pero nosotros no nos reportamos con la gente ni con el mundo. Nosotros le rendimos cuentas al Señor. Oro para que todo aquel que está hoy viendo esto, oro para que en tu iglesia local se manifiesten ambientes de gracia, ambientes de libertad, ambientes de alabanza y adoración y de obediencia a la guianza del Espíritu. Que en todas nuestras iglesias crezcamos en esta dependencia de servir al Señor dependiendo completamente de la guianza de su Espíritu y la instrucción de hombres y mujeres que nos instruyen, nos enseñan, nos disipulan por medio de la palabra. Finalizamos. Los sabios representan la unidad en el cuerpo de Cristo, ya que no se menciona cuántos eran ni sus nombres. Toda esta experiencia hasta ahora, como hemos hablado de ellos, nunca se dan sus nombres por individual. Esto quiere decir que ellos representan a los gentiles, nosotros, y a la iglesia. Eran una sola entidad con una sola misión. Se reportaban mutuamente y se sujetaban entre sí, como debe funcionar la iglesia. La iglesia debe reportarse entre sí, como dice la palabra, Pablo lo menciona muchas veces, apoyándose, corrigiéndose entre hermanos. Somos parte de algo mucho más grande que nosotros. Somos parte de Cristo y de su iglesia. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos por seguir estas lecciones, por compartir, por escribir, por comentar abajo, nuevamente de todo corazón. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo y gracias por acompañarnos. Espero que esto haya sido de edificación, haya sido importante para ti. Y bueno, nuevamente, si te ha bendecido, si te ha ayudado, ayúdanos a compartírselo a los demás. Y bueno, hasta la próxima. Vamos a seguir trabajando en material, en próximas temas, predicaciones, todo en beneficio del cuerpo de Cristo. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.